Muy bien, pues buenos días. Vamos a iniciar con el curso taller Estudios de Mecánica de Suelos orientados hacia lo que son cimentaciones. Sí, este curso, la intención es que conozcamos algunas de las pruebas básicas que se realizan en el laboratorio para conocer características del suelo, sus propiedades de esfuerzo y de formación, con la intención de presentarlo para un proyecto de cimentación de edificación. Para ello nos vamos a apoyar en algunos documentos, principalmente nos vamos a apoyar en la normativa de SCT para conocer cuáles son las especificaciones de los distintos ensayos que se aplican, en este caso en el campo de terracerías, pero que son válidas aplicarlas en cimentaciones para edificación. Bueno, voy a mostrar el siguiente documento para comenzar con... Muy bien, voy a presentar el siguiente documento. Este ya ustedes lo conocen. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Es el documento, el formato que ustedes nos hicieron llegar para poner la información del curso. Aquí estamos plasmando, bueno, cuál es la idea de este curso, en el cual, pues, buscamos que la cimentación de una edificación se diseñe adecuadamente en función de las respuestas que nos dé el suelo. Para ello, pues, obviamente el estudio debe de contener esa información a partir de los ensayos para que nos permita la clasificación del suelo, la caracterización mecánica del mismo, considerando deformaciones y esfuerzos. Y ya de ahí nosotros nos vamos a orientar hacia cuáles ensayos son los que debemos de conocer. Esto es importante porque en conjunto con el ingeniero corresponsable estructurista, pues nosotros debemos de tomar las decisiones correctas para que se reflejen en una buena estructura, sobre todo bien diseñada, bajo criterios incluso sismoresistentes. Entonces, esto necesita de algunos ensayos básicos, que son los que vamos a ver. Sin embargo, hay que comentar que hay otro tipo de ensayos que van a otro nivel, donde ya se especializa un poquito más la información, con la intención de saber comportamientos de suelo y cimentación, ¿sí? Bueno, el curso es un curso taller de capacitación a distancia. Estamos considerando 30 horas y estamos contemplando 4 sesiones, ¿sí? Perdón, 3 sesiones. La primera sesión que se refiere a los ensayos de caracterización y clasificación del suelo, donde vamos a hablar de algunas pruebas. Y en el tiempo que estamos destinando, queremos que las actividades de aprendizaje se den de la siguiente forma. Yo explicaré los temas, ¿sí? En conjunto con el desarrollo de los ensayos. Me voy a apoyar en un laboratorio que tenemos aquí junto. Y tengo ahorita de asistente a una alumna de ingeniería civil, haciendo servicio social, quien me va a apoyar para las grabaciones de la información. Vamos a elaborar algunos modelos matemáticos que están relacionados con relacionados con los ensayos, y veremos algunos programas y algunos modelos que hemos hecho específicamente para esto, para que también ustedes de alguna manera pues vayan llevando esta idea de ir hacia la programación de pues de los modelos matemáticos, ¿sí? Luego en la sesión 2 vamos a hablar de ensayos de resistencia mecánica, donde normalmente nos vamos a enfocar hacia el ensayo de compresión simple, no confinado, y platicaremos algo sobre los ensayos triaxiales. Y en la sesión 3 vamos a hablar sobre los ensayos hidráulicos que están enfocados hacia consolidación y permeabilidad. Ok, ahorita le llamo a mi gente. Gracias. Bueno, entonces, esta es la idea de lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar este curso taller?
Bueno, tenemos primero que sí me gustaría mucho la participación de ustedes, sobre todo si hay dudas, si hay comentarios que abonen hacia el curso con toda confianza, me gustaría escucharlos y obviamente eso le vamos a dar un valor. Los modelos que vamos a plantear acá son modelos que les van a ayudar bastante para la interpretación de los resultados. Entonces, estos modelos, algunos los vamos a plantear cómo se desarrollan y después a mí me gustaría que ustedes los desarrollaran en alguna herramienta de computadora. Puede ser una hoja de cálculo y eso para algunos casos también nosotros los vamos a recibir aquí, los revisamos y les vamos a dar el porcentaje correspondiente. Y obviamente la interpretación de los resultados ya con el enfoque hacia el diseño de las cimentaciones. Bien, competencias que buscamos, obviamente desarrollar los ensayos, realizar esos modelos matemáticos que comentamos y la correcta interpretación de los resultados. Para lo cual, dentro de las fuentes de información, yo les voy a compartir unos apuntes que estamos trabajando, todavía no están terminados, me faltan algunas pruebas que nos pueden servir como guías de lo que vamos a ir realizando. Algunos libros recomendables, hay dos que son Mecánica de Suelos, de Díaz Rodríguez Abraham, de los últimos libros que han salido, que tienen muy buena información sobre la materia, y un clásico de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, del ingeniero Braja M. Das, recientemente fallecido allá en Estados Unidos, pero que ha generado una escuela muy interesante en la cuestión de geotécnica y pues, obviamente mucha información reciente de las investigaciones que se han hecho en Estados Unidos sobre mecánica de suelos, pues están reflejadas ahí. Y yo les voy a compartir un libro que nosotros elaboramos, donde los modelos computacionales se desarrollan en el lenguaje Python y que lo hemos puesto nosotros para orientados a ingenieros civiles, de tal manera que mucho de la información de mecánica de suelos pues la tenemos ya programada y bueno, eso les pudiera en algún momento ayudar para obtener esos modelos y lograr una buena toma de decisiones en esto. Bueno, esto es lo que estamos compartiendo primero acerca de este formato. No sé si hay algún comentario. De mi parte, no, así. Perfecto, ingeniero. ¿Alguien? Igual Bueno, de mi parte, ningún comentario. perfecto. De mi parte igual, ninguno. Muy bien. Bueno, vamos a mostrar el documento que les comentaba yo, donde están algunas guías sobre prácticas de laboratorio y vamos a compartírselos un poquito más adelante para que nos sirva de referencia. Muy bien. Se los muestro. Muy bien. Este es un documento que estamos elaborando, todavía no lo terminamos, pero lo estamos elaborando con la intención de que ustedes tengan una referencia rápida, apegado a algunas de las normativas tradicionales, les decía yo la de SCT, la de, a veces hacemos referencia a normas ASTM, a veces hacemos referencia a normas ASHTO. Entonces, aquí, en forma de tabla, trato yo de representar las pruebas y la secuencia que normalmente debemos de dar hacia el suelo que nosotros recuperamos de un sitio. Normalmente la recuperación de esas muestras tiene que ser a través de muestras inalteradas. En el caso de los trabajos para cimentaciones, siempre se recomienda la muestra inalterada porque esta de alguna manera preserva las propiedades del suelo en su estado natural y al traerse al laboratorio y empezar a realizar la secuencia de ensayos, pues obviamente tenemos un poquito de mayor confiabilidad en los resultados. Para ello, pues obviamente hay que saber recuperar esa muestra. Normalmente nos basamos en pozos a cielo abierto, excavaciones que hacemos con pico y pala o bien con la ayuda de alguna maquinaria, una retroexcavadora, con la intención de lograr cierta profundidad para que nos permita ver la estratigrafía del terreno
y decidamos en dónde vamos nosotros a recuperar una muestra inalterada que vamos a llevar al laboratorio. Normalmente esta muestra se cubre con cinta canela. Antiguamente se cubría con una manta y parafina. Ahora se puede cubrir con cinta canela o con alguna cinta adhesiva con la intención de que la protejamos del medio ambiente y que no pierda principalmente la cantidad de agua que está en su interior, la humedad. Entonces, esto en el sitio, normalmente lo que recomendamos cuando hacemos el trabajo manual, usando pico, pala, a veces usamos un cuchillo afilado o un machete, la cinta canela correspondiente, y se recomienda ahora tener referencias geográficas, un GPS o bien un teléfono celular que nos permita ubicar muy bien el sitio. Porque dentro de los reportes que se nos solicitan, sí es importante saber exactamente en qué punto geográfico hicimos la recuperación de la muestra. Bueno, sobre el terreno, normalmente vamos a marcar el área, el área de trabajo donde vamos a realizar la excavación. Esta excavación sí es importante que esté uno en coordinación con la persona que nos está contratando y que también de alguna manera esté conectada con el corresponsable estructurista para buscar el sitio más adecuado que nos dé una información hacia la cimentación. A veces el criterio es tomar una muestra completamente aleatoria, pero esa aleatoriedad en algún momento me puede llevar a una zona donde a lo mejor no va a haber ninguna construcción. Entonces, aquí lo recomendable es preguntarle a nuestro ingeniero calculista dónde va a estar la zona de mayor concentración de cargas. Y en esa zona es donde nos vamos a enfocar. También es importante comentar que el número de pozos a cielo abierto que vamos a realizar depende del tamaño del terreno, y esto está referido principalmente al perímetro del terreno, ya que en la normativa que nosotros nos apoyamos en las normas de técnicas complementarias del reglamento de la Ciudad de México, ahí recomienda que de acuerdo al tipo de suelo, que puede ser tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y al perímetro del terreno, se determina si se hacen excavaciones a cada 80 metros de perímetro o a cada 120 metros. De tal suerte que si nosotros tenemos, por ejemplo, un terreno vamos a pensar, de 8 por 16, tenemos 32 más 16, tenemos 32, 16, 48 metros de perímetro. Entonces, bastaría un pozo a cielo abierto para obtener buena información. Obviamente, si el terreno crece, puede ser que tengamos mayor necesidad de excavaciones. Esa excavación la vamos a realizar, repito, pico y pala, de tal forma que nos dé el espacio suficiente para maniobrar dentro de la excavación. Se recomiendan excavaciones de 1 metro por 1 metro por la profundidad que queremos. Aquí yo estoy poniendo 1 metro de profundidad, pero a veces podemos llegar hasta 1,50, 2 metros. Y si hay necesidad de mayor profundidad porque la edificación así lo recomiende o lo sugiera, pues entonces recurrir a la excavación con maquinaria. Una retroexcavadora nos ayudaría bastante para eso. Bueno, una vez que la excavación ya se tiene, hay que empezar a atacar. Puede ser la pared, si es que vamos a recuperar estratos, suelos por estratos, o el piso de desplante cuando el geotécnico está recomendando ya un suelo donde se va a desplantar la cimentación. Entonces, ahí hay que ir rascando alrededor para que obtengamos una muestra cúbica. A veces la muestra cúbica de 40 por 40 por 40 centímetros puede tener un peso que difícilmente la podamos nosotros sacar del pozo. Obviamente siempre nos damos maña para eso, ¿no? Pero puede ser un tamaño mínimo de unos 20 por 20 por 20, suficiente para obtener el suficiente material que vamos a trabajar en el laboratorio, ¿sí? Bueno, el cubrimiento, una vez que ya hemos generado nuestro témpano, nuestro cubo, vamos a comenzar realizando el cubrimiento con la cinta canela o con el plástico adhesivo, de tal manera que cubramos completamente y con eso nos permita ya el desprendimiento de la muestra para llevarlo hacia afuera del pozo a cielo abierto y después ya llevarlo a la camioneta o no sé, el equipo que nosotros usemos para el transporte, en donde siempre se recomienda
que tengamos un contenedor o una caja que tenga papel periódico o acerrín para amortiguar los golpes durante el traslado. Esa muestra inalterada se recomienda siempre que en la parte superior se marque una X para saber cuál es la orientación del suelo en su estado natural. ¿Sí? Recordemos que en este caso, en mecánica de suelos, los esfuerzos en la dirección vertical son los que interesan. Si estamos en un espacio X, Y, Z, todos los esfuerzos en la dirección Z son los que nos van a importar principalmente para nuestro análisis, dependiendo del objeto del estudio, ¿no? Les decía, estamos ahorita enfocándolo hacia edificación. Si fuera el caso, por ejemplo, de un muro de contención, entonces también nos interesan las acciones en los ejes X, Y. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, nuestra X la vamos a poner en la cara superior. Aquí dentro de lo que yo llamo cálculos, realmente es saber cuáles son las coordenadas del sitio donde se ha extraído la muestra y una tarjeta informativa que indique fecha, ubicación, el tipo de obra, el operador, la profundidad y el estrato muestreado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta información se lleva al laboratorio y se empieza a recopilar para formar parte del reporte final que vamos a presentar a nuestro contratista. ¿Sí? Siempre es importante la evidencia fotográfica de que se están realizando los trabajos en el sitio. Aquí se puede observar a un operador trabajando con el labrado de la muestra para obtener una muestra inalterada. Aquí se puede observar el cubo que está generando y también hay el espacio suficiente con la posteadora para obtener una muestra alterada, que también puede servirnos para hacer las pruebas de clasificación. Aquí obsérvese la muestra, ya la tenemos nosotros cubierta con cinta canela y ya nada más falta extraerla del pozo a cielo abierto y indicar su cara superior. Otra cosa importante es la estratigrafía. Debe de medirse cada uno de los estratos que se observe dentro de del pozo a cielo abierto y una identificación inicial del suelo. Saber si es una capa vegetal, saber si el suelo es una arena limosa, una arcilla limosa, una arcilla orgánica, una arcilla inorgánica, etcétera, que se va a corroborar cuando ya hagamos los estudios o rectificar. Puede ser que nosotros inicialmente identificamos a lo mejor una arena limosa y a la hora de hacer los ensayos en el laboratorio resulta que es una arena arcillosa, ¿sí? Y entonces ya esa identificación inicial se señala, pero no es, ¿cómo se llama? No es completa, no es definitiva. Bien, hasta aquí algún... Bueno, dentro de nuestra guía que estamos observando sobre muestreos, tenemos el siguiente que se llama reducción de muestras de agregados. Las normas de referencia son la STM C700-98 y la AASHTO C125, la ITEC-017. Bueno, también está la norma correspondiente de la SCT. A ver, aprovecho aquí para mostrarles la página donde ustedes pueden visitar y recuperar las muestras, perdón, las normativas que podemos aplicar en el campo de terracerías. En la normativa de la SCT o SICT ahora, en la sección de carreteras, ¿sí? Nosotros vamos a tener ahí un menú que nos va a permitir observar varios libros. Estos libros que tenemos acá son los que normalmente la Secretaría toma como referencias para todos los trabajos relacionados con ella. Bueno, en el último libro que llamamos el MMP, Métodos de Muestreo y Pruebas de Materiales, tenemos acá unas partes donde nosotros podemos allegarnos de cierta documentación. Tenemos el libro 1, que se llama Suelos y Materiales para Terracerías, y los títulos que aparecen ahí se refieren a las normativas que nosotros podemos hacer. Dentro de esto está el capítulo 01 o el título 01, donde podemos ver el archivo en este navegador mismo o descargar la normativa en formato PDF. Si nosotros vemos el archivo, aquí dice que el archivo tiene formato .doc, aquí podemos nosotros observar toda la información de los tipos de muestreos de materiales que se pueden hacer para terracerías.
¿Por qué? Pues porque está orientado hacia la parte de movimientos de tierras, pavimentaciones, terracerías, etcétera. Esto también nos puede servir a nosotros como parte de muestreos en terreno natural. Se habla de las muestras cúbicas, muestras representativas, muestras integrales, etcétera. Se habla del equipo que se requiere, del procedimiento, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros normalmente seguimos estas guías para realizar nuestro trabajo de manera más representativa. Incluso vemos aquí en estas tablas los tamaños de las muestras que se recomiendan según el tipo de muestreo de trabajo que vamos a realizar. Bueno, ya con más detalle viene toda la explicación, ¿sí? Ya de una manera profesional, cuando nos dedicamos a estos trabajos, pues obviamente tenemos que seguir casi al pie de la letra esta normativa. Esto implica que en algunas ocasiones tengamos todo el equipo para que esto realmente se pueda aplicar al pie de la letra, ¿sí? Entonces, en una escuela difícilmente podemos tener todo el equipamiento y a veces tenemos que hacer ciertas adecuaciones, ciertas adaptaciones para que cumplamos con el objetivo, aunque no estemos apegados al 100% a la normativa, pero es parte de una información que debemos de reconocer. Entonces aquí ustedes pueden observar todo el procedimiento, todo lo que recomienda la Secretaría para este tipo de muestreos. Entonces aquí estoy viendo el libro desde el visor que tenemos acá. Nosotros, por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es el proceso una vez que nuestro material llega al laboratorio, bueno, nos tenemos que apoyar en esta normativa, la de secado, disgregado y cuarteo de muestras. Nuevamente viene toda la secuencia, cuáles son las normas que están relacionadas con esta normativa, el equipo que se requiere, el proceso, el disgregado, cómo debemos de realizarlo, apoyándonos en las mallas para este proceso, etcétera, etcétera. Entonces, incluso este esquema nos ayuda bastante de cómo vamos a ir reduciendo nuestro muestreo, siempre y cuando tengamos el equipo en el laboratorio para poder hacerlo con precisión, de acuerdo a esta normativa. Vuelvo a insistir, a veces no tenemos todo el equipamiento. Bueno, en el área de pavimentos, y que también podemos aplicar en el área de... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Perdón. Bueno, en el área de pavimentos y en el área de terracerías, tenemos nosotros unos equipos para hacer cuarteos de manera automática. Se llaman los cuarteadores mecánicos. Entonces, estos cuarteadores pocas veces se llegan a utilizar en trabajos para cimentaciones, pero sí es importante saber que si se cuenta con el equipo, nos ayuda bastante para no estar haciendo el trabajo de manera manual, lo que nosotros conocemos como el método del cono truncado. Entonces, el cuarteo es importante realizarlo para que la muestra que nosotros vayamos a trabajar en el laboratorio sea una muestra representativa de todo el terreno que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y que los ensayos nos den la confiabilidad cuando hemos hecho esas muestras reducidas. Por eso les decía, aquí está la normativa para que ustedes la conozcan con mayor precisión. Y estamos nosotros presentando un documento muy reducido con una explicación rápida de lo que hace la normativa. Aquí, por ejemplo, en este documento me faltó haber colocado también la norma correspondiente que estoy observando aquí en el documento, que es la NMMP 103 diagonal 03. Pero bueno, entonces, en nuestro documento, aquí estamos comentando cuál es la idea de obtener de hacer este ensayo, obtener una muestra con el tamaño correcto para que pueda ser trabajada en el laboratorio a través de los ensayos, ¿sí? Hay tres tipos de métodos que se usan, usando cuarteador mecánico, usando cuarteo manual, usando la pila cónica miniatura o cuarteo miniatura, que lo vamos a utilizar en algunos casos para pruebas con muestras pequeñas, ¿sí? El caso del cuarteador mecánico, ahorita lo vamos a visitar aquí afuera, ya se los voy a explicar ahí en el laboratorio. El caso B, que es el cono truncado, creo que la mayoría lo conoce, es palear el suelo una vez que ha estado secado completamente y disgregado en un piso de cemento completamente limpio y al sol, para que el secado se haga al sol,
nosotros extendemos el material y hacemos un cono con la ayuda de la pala para que al final ese cono se trunque y se cuartee, se divide en 4 partes y de los cuartos opuestos se saquen los tamaños de muestra necesarios. Esto es algo que normalmente se hace en los laboratorios. A veces en el laboratorio de la escuela lo explicamos una vez, pero por el tiempo y porque hay que continuar con los ensayos, a veces ya para algunos ensayos ya no hacemos el proceso. Sin embargo, en laboratorios que se dedican de manera profesional a ofrecer servicios, este trabajo es obligado. Siempre hay que estar realizando los cuarteos para que las muestras sean representativas, ¿sí? Bueno, en el caso del método C, es algo parecido, pero en una charola en tamaño reducido. Ahorita lo vamos a comentar en el laboratorio. Entonces, esto debe de realizarse, repito, con la intención de que nosotros tengamos un tamaño de muestra representativo. Aquí se puede observar en un suelo de pavimentos, en una base hidráulica, se puede observar cómo se ha hecho un cuarteo. Incluso con la ayuda de la brocha se limpia muy bien todo el fino para que se lleve a los cuartos correspondientes y de esa manera se pueda obtener con los cuartos opuestos, por ejemplo, este que tenemos acá y obtener la muestra reducida. Y todo el material se regresa a su saco o a su costal donde el suelo estaba originalmente colocado. Bien, no sé si haya con respecto a esto algún comentario. ¿Sabes qué me falló? Debe de estar aquí. Bueno, y en el otro creo que se grabó y no aparece. Pero bueno, bien. Aquí tenemos nosotros un cuarteador mecánico. Sí, si acercas un poquito. ¿Vale? Este cuarteador está formado por estas colmas, estas compuertas que se abren por medio de esta palanca. Y ustedes pueden observar en la parte de abajo unas tolvas, que es donde se va a caer el material cuando se haga el cuarteo. Hay que centrar muy bien estas tolvas, en estar completamente limpias, para que cuando abramos, una vez que nosotros depositamos el suelo aquí, con la ayuda de una charola que tenga el tamaño prácticamente de las bocas de la tolva, lo abramos y entonces en la parte de abajo tenemos nosotros unas peinetas, ¿sí? Esas peinetas que tenemos aquí, nosotros las ajustamos, las calibramos de manera, ¿sale? De manera que pueda pasar todo el material de acuerdo al tamaño máximo del agregado. Nosotros inicialmente tenemos que identificar. Por ejemplo, tenemos un material con tamaño máximo de 3 octavos. Entonces, nosotros tenemos que ajustar aquí nuestras piezas 2 a 2 para que esto me permita el paso del material honesto. Aquí estas peinetas, pues obviamente están un poquito duras. Puedes ponerme ayudarme a eso. Para que se puedan ir colocando de acuerdo al tamaño. Una vez que logramos esto a todo lo largo de esto, entonces tenemos ya calibrado nuestras peinetas para que pueda recibir el material. Si nosotros hacemos ahorita una simulación de representación, voy a traer una muestra de suelo que tenemos nosotros aquí preparada. Bueno, aquí tenemos nosotros una muestra de suelo que vamos a efectuar su cuarto. Entonces, la voy a depositar de manera que quede una distribución correcta de muy bien, entonces, aquí vamos a distribuir muy bien el material en la tolva para que se dé la primera separación.
Sí, le llamamos cuarteador mecánico, pero realmente no está haciendo un proceso de cuarteo. Bueno, entonces, una vez que las tolvas están perfectamente centradas, hacemos la abertura y vamos a... ¿Sí? Y ya tenemos entonces la primera separación de nuestro material. De tal manera que entonces ya decidimos cuál de las tolvas vamos a utilizar, si es que vamos a hacer otra reducción. A lo mejor vamos a hacer una granulometría donde solamente necesitemos 2 kilos y ahorita estamos trabajando con un tamaño de 15 kilos. Entonces, si yo decido que esta tolva la de frente, la del lado derecho, la voy a usar para colocar aquí, entonces la otra tolva se tiene que vaciar y debe de regresar su suelo a donde venía. Entonces, vamos a hacer esto. Regreso mi suelo. Voy a regresar la... Nuevamente coloco la tolva y la otra tolva la vamos a utilizar para la siguiente realización. Cuidado. Tolva. Y veo que está centrada y este suelo nuevamente lo distribuyo bien. ¿Sí? Una vez que veo que está centrada aquí, vuelvo a realizar el siguiente cuartel. Y ya con esto, muestra. Y ahora, si necesitar hacer otra reducción, debo de tomar la de la charola del lado izquierdo. Y así sucesivamente hasta obtener mi muestra representativa. Bien, ese es el uso del cuarteador. Así es como lo recomienda la Secretaría que se trabaje. Bien, comparto. Bueno, entonces, les decía, esta guía que tenemos acá nos sirve para entender los 3 métodos de muestreo, el tradicional del cono truncado, el método de los cuarteadores mecánicos y el método que vamos a ver un poquito más adelante sobre reducción de muestras miniatura. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, compañeros? Bien, vamos a pasar a al siguiente ensayo, donde vamos a platicar cómo se realiza estas volumetrías y gravimetrías. No, ahorita el ensayo se los voy a platicar y lo vamos a ver el día de mañana, porque necesitamos un poquito de tiempo y no nos va a dar tiempo ahorita. Entonces lo vamos a realizar el día de mañana. Ya de ahí vamos a sacar los parámetros necesarios para que podamos ver cómo sería nuestro modelo matemático. Muy bien, esto se refiere a un tema muy clásico de la mecánica de suelos, que son las volumetrías y gravimetrías. ¿Sí? Me permito, vamos a parar tantito la muestra. Muy bien. Bueno, ¿se observa el documento que tenemos acá? También se los vamos a compartir al final de la sesión o el día de mañana. Miren, en este documento nosotros explicamos las tradicionales relaciones volumétricas y gravimétricas que debemos averiguar en un suelo dentro de sus propiedades índice. Las volumetrías
se refiere a determinar los volúmenes que se presentan en un suelo natural, referidos a tres fases, que son la fase sólida, propiamente el suelo seco, la fase líquida, el agua que está presente en el suelo, y la fase aire, los huecos que pueden existir en una muestra de suelo. Entonces, el calcular esos volúmenes, nosotros le llamamos la volumetría. Y cuando calculamos sus pesos o sus masas, porque ahora en algunos laboratorios así lo piden, entonces nosotros calculamos sus gravimetrías, principalmente conocer cuánto pesa la cantidad de agua y la cantidad de la parte sólida, de la fase sólida. Bueno, esto nos lleva a unas relaciones básicas que son la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación de un suelo, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros relacionamos volumen de vacíos entre volumen de sólidos, obtenemos la relación de vacíos. Volumen de vacíos entre el volumen total, la porosidad, volumen de vacíos entre el volumen de agua, el grado de saturación, ¿sí? Estas tres relaciones se llegan a utilizar en algunos otros ensayos, por ejemplo, en los suelos que necesitan revisar para la cuestión de asentamientos o consolidación. El ensayo de consolidación necesita conocer relaciones de vacíos para sus cálculos. Entonces, cuando sabemos cómo obtener estos parámetros, pues no tenemos realmente problemas con esos modelos matemáticos que aparecen posteriormente. Bueno, de aquí, en muchos libros hay una gran cantidad de ecuaciones y de fórmulas donde se van relacionando todos estos parámetros. A nosotros realmente nos interesan los tres que ya enunciamos: relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. Bueno, como también necesitamos calcular algo de gravimetrías, hay que sacar la humedad del suelo, hay que sacar pesos volumétricos en estado natural, peso volumétrico de la parte seca, porque esto nos va a llevar a que podamos hacer los cálculos correspondientes. Y cuando esta información la manejamos para un sistema internacional, entonces también hay que expresar a veces densidades en las unidades correspondientes. Entonces, esto pues obviamente es un trabajo un poquito algebraico, donde empezamos a establecer relaciones. A la hora de hacer los cálculos aparece un concepto bien importante que está relacionado con un ensayo, que es la densidad de sólidos de los suelos. Y esa densidad de sólidos se realiza con un ensayo aquí en laboratorio, muy, pues, relativamente sencillo. Puede ser bastante complicado si seguimos al pie de la letra de la normativa, o lo podemos nosotros simplificar con el objeto de llevarlo a un estudio técnico, que son los estudios que vamos a reportar. Entonces, vamos a trabajar ahorita el ensayo de densidad de sólidos para explicar la primera parte, y luego el día de mañana vamos a trabajar con la cuestión de las volumetrías y gravimetrías, ¿sí? Bien, voy a irme ahora al documento donde están las notas, me parece que lo tengo acá, aquí está, donde ya explicamos cómo vamos a obtener volumetrías y gravimetrías de una manera muy sintetizada. Bueno, vamos a usar el siguiente equipo, una báscula de precisión de 1.1 gramo, que permita ser pesado desde la parte inferior. Si no tenemos una de 0.1 gramo, bueno, nos puede servir otra báscula de menos precisión. Hay que trabajar parafina sólida y parafina líquida, la misma parafina, pero calentada para que esté en estado líquido. Un hilo de cáñamo para poder hacer los pesados por la parte inferior, la cubeta con agua, una estufa, un cuchillo afilado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es de una muestra inalterada. Aquí voy a presentarles una muestra inalterada, voy a hacer dejar de compartir pantalla. La enfocas aquí, luego primero la subo. Sí, claro.
Con la cámara gratis. Pero no llega. Ah, aquí. Sí. Bueno, miren, aquí tenemos una muestra inalterada que ya hemos trabajado en el laboratorio. Esta muestra venía completamente cerrada, venía con su etiqueta, la parte superior señalada, y nosotros la comenzamos a trabajar en el laboratorio para hacer algunos ensayos. Como la dejamos un poquito de tiempo, obviamente esta muestra perdió un poco de humedad. El día de mañana yo les voy a traer una muestra con la cual vamos a hacer los trabajos, que sea una muestra reciente, aquí pedida. Bueno, de esta muestra lo que nosotros tenemos que hacer es tomar una sección del suelo para poder sacarle la humedad. Ese suelo hay que secarlo para poder sacarle la densidad de sólidos. Y en estado natural, con su humedad correspondiente, hay que labrar un cubo para que podamos obtener más o menos un cubito de este tipo, donde se tiene que cubrir con parafina. Entonces, esto lo vamos a explicar el día de mañana. Vamos a hacer 3 pesos de nuestros materiales. El cubo, sin parafina, lo vamos a pesar en aire y enfocamos. Nos vamos a apoyar en esta báscula, que es una báscula mecánica de 3 pesos. De tres brazos, ¿sí? Y con la ayuda de esta báscula vamos a lograr el pesado por la parte inferior. Entonces, lo que vamos a hacer, colocar una cubeta con agua, vamos a colocar los pesos y vamos a pesar nuestra muestra en aire sin parafina. Nuestra muestra en aire con parafina y nuestra muestra en agua con parafina. Hechas esas muestras, entonces vamos a tener ya los datos para hacer el cálculo. Pero dentro de esos datos, les decía, hay uno que es bien importante, que es el de la densidad de sólidos. Porque si no tengo yo ese parámetro, junto con la humedad, entonces no puedo hacer los cálculos correspondientes. Bueno, entonces, ahorita, ya para irnos preparando para terminar esta primera sesión, vamos a explicar el método de la densidad de sólidos. Voy a hacer el ensayo con una muestra de suelo seco, completamente seco, y de ahí voy a tomar unos datos y vamos a hacer un primer cálculo para esto. Entonces, si me... ¿Le puedes poner una pausa? Sí. Pausa. Viene a una primera actividad, ¿sí? Ya vieron ahorita los documentos, se los voy a compartir de más o menos cómo fue la guía práctica que vamos a realizar. Bueno, ahorita yo voy a hacer el desarrollo del ensayo de densidad de sólidos y ustedes van a tomar nota de lo que vamos a hacer y dentro de las evidencias para la evaluación van a entregar un reporte parecido con lo que ustedes van a ver ahorita de explicación. Y ese reporte pues, va a ser parte de lo que vamos a tomar como evidencia para la evaluación. Ya ustedes que lo van a mandar a través de WhatsApp o a través de una Classroom, suben el documento y vamos a realizar la evaluación. Obviamente, yo no tengo ahorita explicada esa parte, ese documento, pero ustedes me lo van a formar, van a hacer el documento. Es un documento en Word, nada complicado, donde me van a explicar cómo sería la guía para este ensayo, ¿sí? Entonces, ahorita tengo una malla número 4, es una malla de 4.75 milímetros que vamos a utilizar para cribar nuestro suelo a través de la charola. ¿Por qué? Porque solamente vamos a trabajar suelo arenoso fino, ¿sí? Suelo que pase completamente la malla número 4, que sea arena a pino. Entonces, voy a tomar ahorita del suelo que hace un rato hicimos nosotros la reducción de muestra, voy a tomar aquí una cantidad de aproximadamente unos 300 gramos. Listo. Que va a ser nuestro suelo pues. Entonces, este es el suelo con el que vamos a trabajar. Muy bien. Ahora, voy a utilizar un matraz
de este tipo, creo que es un matraz Le Chevalier, o Chapman, creo que es un matraz Chapman. Este es un matraz de 500 mililitros que debe de estar completamente limpio, ¿sí? Sin ningún residuo para poder hacer unos pesos. Vamos a hacer el peso en esta máquina. Por aquí me volteo porque no voy a jalar con mi cámara. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahí. Bueno. Voy a hacer los pesados en una báscula de 0.1 gramo de precisión. Vas ayudando porque me voy moviendo, ¿vale? Y entonces voy a comenzar haciendo el pesado del matraz. Vamos a suponer que está completamente limpio. Aquí tiene un poquito de impureza, que ya lo limpié con mi mano, pero debe estar completamente limpio con una franela. Hay que lavarlo con alcohol para que no tenga residuos, etcétera, etcétera. Pero vamos a considerar que ya está completamente limpio. Entonces, aquí en nuestra báscula, vamos a hacer el peso del matraz. ¿Sí? Le vamos a llamar WM y lo vamos a pesar. Entonces, voy a pesar mi matraz, ya le tengo el cero, y me da un peso de 204.5 gramos. Y estamos haciendo el ensayo. Sí se ve Sí. de densidad de petróleo. Vamos el GS. ¿Sí? Bueno, entonces ya he hecho la primera parte que es el peso del matraz. Muy bien, ahora voy a usar agua destilada y vamos a necesitar 500 mililitros. Entonces, aquí tengo yo mi garrafoncito con agua destilada y vamos a tomar 500 mililitros. Este matraz que tengo acá es de un litro, pero nada más me sirve para llevar el agua. Entonces, vamos a llevarlo exactamente a la forma a 500 mililitros. Entonces, ¿está grabando? Sí. Muy bien. Aquí es importante observar que la marca de aforo debe de estar perfectamente tangente al menisco. ¿Esto qué significa? Enfocamos hacia acá. En la pared del matraz está nuestra marca de aforo, pero el agua hace ese efecto. Así, a esto le llamamos nosotros el menisco. Entonces, este menisco debe de estar completamente tangente, debe de estar así, en la marca de aforo, no al revés. Entonces, hay que ver que esto se cumple en el matraz para que quede completamente bien precisado ese volumen. Ya lo tenemos acá. Voy a hacer el pesado de este matraz con agua destilada. Entonces, aquí tenemos peso del matraz más agua destilada. Entonces, tenemos, y vamos a llamar el peso del matraz con agua, y ese peso lo registro 712.0 gramos. Bien, voy a llevarlo por aquí. Ahora, voy a tomar una muestra de suelo entre 50 a 100 gramos del suelo que fue cribado por la malla número 4. Entonces, vamos a tomar una charrita, ¿sí? Vamos a pesarla, la vamos a parar. Ya está. Y vamos a utilizar una muestra de suelo que esté entre 50 y 100 gramos. Entonces, tomé esta cantidad y la voy a pesar. El suelo está completamente seco.
Y me pasé un poquito. Voy a bajar. Listo, tengo ya 89.3 gramos. Entonces, aquí voy a poner peso del suelo. Entonces, peso del suelo. Y le vamos a llamar WS. Y este peso del suelo es de 89.3 gramos. ¿Vale? Este peso del suelo lo voy a llevar al matraz, pero antes le voy a quitar un poco de agua al matraz. Voy a regresar a mi otro matraz. Y voy a vaciar la línea de escudo. ¿Ah? Voy a vaciar este suelo completamente. Entonces, lo vamos a vaciar. Ahí está ya. Completamente vaciamos los 89.3 gramos hacia acá. Y vamos a empezar a hacerle un agitado para sacar toda el aire posiblemente contenido dentro de la muestra del suelo. Entonces, unos golpes en la parte de abajo y seguimos moviendo hasta hacer el agitado. Y quitamos. El ensayo en la normativa pide un matraz de cuello largo para que este trabajo de agitado lo veamos sin problema, no sé que se les escape alguna partícula líquida junto con el suelo y perdamos entonces la precisión para el cálculo. Aquí lo vamos a hacer con cuidado, con la intención de quitarle todo el aire. Una vez que ya consideremos que hemos quitado todo el aire, vamos a dejar un poquito en reposo el suelo y lo vamos a complementar otra vez a los 500 milímetros. Nuevamente observando el menisco. Aquí hay un detalle. Como el suelo tiene un poquito de burbuja y obviamente está oscuro por el suelo mismo, entonces no es fácil apreciar el menisco. Entonces, con mucho cuidado nos acercamos y vamos a dejar que se presente un poquito el reposo, ¿sí? Para que el suelo repose un poquito y entonces ya le podamos complementar la cantidad de agua nuevamente para llevarlo a la marca de 500 mililitros, ¿sí? Entonces, aquí ya me da oportunidad de leer un poquito esto. Cuidado. Y ahí tenemos ya el suelo con el menisco tangente, ¿vale? Entonces, lo podemos dejar un ratito más en reposo y después de este tipo de reposo se va a hacer el último peso que le vamos a llamar el peso del suelo más agua más el peso del matraz. Entonces, el último peso va a ser peso del matraz más suelo, bueno, más agua, suelo. O peso del matraz con agua. Y le vamos a llamar WMAS. Vamos a hacer este último peso. Nada más rectifiquemos que exactamente ahí está el menisco y vamos a hacer el peso. Ya está la base de cero. Pesa 773.3 gramos. Con esto ya podemos hacer los cálculos para obtener nuestra densidad de sólidos, ¿sí? Recordemos que el volumen del matraz
es de 500 mililitros. Entonces, el volumen del matraz, 500. ¿Ven? Bueno, vamos entonces a realizar los cálculos de esta densidad de sólido, de este suelo que propusimos. Primero, vamos a calcular la densidad del agua. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la densidad del agua. Entonces, le vamos a llamar Rho omega. Y esa densidad del agua es el peso de matraz por agua menos el peso del matraz entre el volumen del matraz. Y esto lo vamos a expresar en gramos por centímetro cúbico. Entonces, tenemos un matraz que pesó con agua 712 gramos. Le quitamos el peso del matraz, que son 204.5 gramos, y lo vamos a dividir entre 500 centímetros cúbicos, no mililitros. ¿Sí? Y esto está, acuérdense, en gramo, y esto está en centímetros. Entonces, si hacemos nuestras operaciones, No, por favor. Vamos a hacer las operaciones para encontrar la densidad del agua. Y después vamos a encontrar la densidad del suelo en unidades y finalmente calculamos la densidad de sólido. 1.015. Muy bien, a ver, ¿ya hicieron la operación? Perfecto. Tenemos entonces 712 menos 204.5 y lo voy a dividir entre 500. Y eso me da 1.015, lo que nos decía el compañero, de densidad de agua. Entonces, Rho omega, 1.015 gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Ahora ya podemos hacer el cálculo de la densidad del suelo con unidades. Aplicamos la siguiente expresión. Entonces, densidad del suelo le llamamos ρS, va a ser el peso del suelo entre el peso del suelo más el peso del matraz con agua menos el peso del matraz, agua y suelo. Esto va a estar en gramos sobre centímetros cúbicos. Y entonces, ρS va a ser igual a 89.3 gramos sobre 89.3 más 712.0 menos 773.3. Esto nos da lo siguiente. Tenemos 89.3 entre 89.3 más 712 menos 773. Esto me da 2 puntos, vamos a usar 3 decimales, me da 2.5514 gramos sobre centímetro cúbico. Permítame, bueno, ¿qué tal está la vida? Bueno, sí. Del suelo con unidades. No es la densidad de sólidos. La densidad de sólidos
es una densidad relativa. Es la GS y es la relación de la densidad del suelo entre la densidad del agua. Entonces tenemos los 2.5514 gramos por centímetro cúbico que vamos a dividir entre la densidad del agua en 1.015 gramos sobre centímetro cúbico. Y nos da entonces 2.5514 entre 1.0. Nos da 2.551.36. Bueno, esta es la densidad de sólidos de este suelo. 2.5137 sin unidad. Este dato, si vamos a hacer volumetrías y gravimetrías, lo tenemos nosotros que escoger. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, compañeros, con respecto a este ensayo? La fórmula donde sacó los 2.5514, Ajá. no saber bien qué datos son los que puso Peso, en la parte del numerador, WS, el peso del suelo. Si quieres, acercamos un poquito. Y yo pensé que... Vamos a acercarnos un poquito. Por favor. Aquí está. Tenemos WS en la parte del numerador y abajo es WS más WMA menos WMAS. Esta fórmula está deducida de los pesos que se manejan y la densidad para obtenerlo cuando hacemos el trabajo en el matraz. Una fórmula tradicional, incluso la normativa aparece como tal. Pero ya me da un resultado que considero yo adecuado, correcto, porque este tipo de suelo está en ese rango, 2.5 a 2.7. Es un suelo gravoso, arenoso. ¿Sí? Entonces, tiene más o menos esa densidad. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, compañeros. No, Inge, de No. ninguno de los compañeros, todo bien. Muy bien. Bueno, la idea es entonces, ya sí, gusta ponerlo ahí. La idea ahora es un reporte, como voy a compartir pantalla, como los documentos que tenemos aquí. Este documento ahorita se los comparto, ¿sí? Un formatito donde demos explicación de la densidad de sólidos. Aquí, por ejemplo, yo tengo la parte que explica la volumetría y gravimetría. Repito, es totalmente una guía, no es exactamente la normativa, porque la normativa ya está. Yo lo que quiero nada más es una guía, y es una guía, digamos, didáctica también hacia el alumno, para que comprenda fácilmente qué es lo que estamos haciendo de nuestros ensayos en laboratorio. Y vienen los cálculos, aquí viene, por ejemplo, un cálculo, pero basado en un programa, vienen los cálculos para que ya tengamos el resultado. Y ese resultado es el análisis que tenemos que hacer. ¿Para qué lo quiero? ¿Está correcto el resultado? ¿Es confiable mi resultado? ¿Sí? ¿Dónde lo voy a aplicar posteriormente? Entonces, esto es lo que me gustaría que empezaran a trabajar con un reporte con más o menos un formato de este tipo. Hay que buscar la normativa, puede ser ASTM, puede ser MMP, puede ser ASTO, la que ustedes busquen, y llenar esta información de acuerdo a lo que vimos del ensayo y poner su evidencia. No sé si hayan tomado fotografías, es lo de menos, pero sí poner ahí un cálculo de acuerdo a lo que explicamos ahí en el pizarrón, ¿sí? Y eso sería uno de los trabajos que vamos a considerar dentro de las evidencias del curso. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta
¿Con No, toda confianza? ninguno. Todos estamos de acuerdo. Están de acuerdo. Perfecto. Y les voy a pedir de favor si podemos ahorita hacerle pausa ya a nuestra primera sesión. El día de mañana yo creo que sí vamos a trabajar ya las 3 horas, un poquito más de tiempo. Si es necesario un poquito más, si me lo autorizan, podemos trabajarlo. Empezaríamos a las 9. Y ya yo les voy a compartir, me voy a apoyar en el ingeniero Omar, Inge, le voy a enviar los documentos para que ustedes tengan una referencia. Sí, está bien, Inge. Sí, Me hace por favor. favorcito, se lo envío de una vez. Ok, Permítame, nada más deme un minutito. Bueno, se lo comparto de una vez, Inge. sí, adelante. Se llama Manual de Prácticas y le digo, trae los manuales. Ahora ustedes ahí le completan ya la información de lo que explicamos ahorita como parte de una actividad. No sé si hay algún comentario. A ver, permítame, creo que sí, sí, sí está. Bien, ingenieros, ¿algún comentario? No sé si vamos bien, ¿estuvo bien la sesión o hay alguna observación con toda confianza? Por el momento todo bien, Inge. Bueno, entonces, podemos cerrar la sesión de este día, por favorcito, y ya nos estamos viendo el día de mañana a las 9. Sí, A más tardar, 9:10 iniciamos con la sesión. perfecto, Inge, gracias. Buen día. Bueno, pues les agradezco mucho así que la presencia a la distancia, pero espero que haya sido provechoso esta primera sesión. Muy bien. Buen Bueno, día. Hasta luego. igualmente, buen día a todos. Nos vemos mañana.